Nos encantaría saludarlos. Qué padre saber que de Ecuador, estuve en Quito, no sé de qué ciudad, Ecuador, pero pongan por acá Uruapan, Michoacán, es más o menos Europa, pero es Uruapan. ¿De dónde te conectas? De Manzanillo, Colima. Buenísimo. Zapopan, Jalisco. Un abrazo a todos los de Iglesia Vergel. También nuestra comunidad de talleres online que se están conectando. Desde Cancún, no sé si estuviste en el evento. Estuvimos allí la semana pasada, padrísimo, despertar, wow, un mover de Dios increíble. Muy bien, entonces te contaba, vamos a hablar de seguros en Cristo. Y quiero comenzar afirmando algunas verdades sobre las emociones. Quiero recordarte que somos cuerpo, alma y espíritu. Somos mente, somos emociones y somos este órgano invisible llamado espíritu que tiene la capacidad de interpretar, de conectar, de ser sensible al mundo no material, al mundo espiritual, a lo divino, a lo sobrenatural. En este caso, a las cosas de Dios, a los asuntos de Dios de Monterrey, de Copándaro, Michoacán, de Venezuela, de Vicente Guerrero, Baja California, buenísimo. Eh, por años he querido ir a ver las ballenas por aquellos lados. Y bueno, somos seres creados en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Prosperidad es ser integral en estas tres áreas, es mi capacidad para poder producir. Una de las características, y Pablo le llamó a la iglesia de hoy una iglesia gloriosa. Pablo comparando a la iglesia con la novia de nuestro Señor Jesucristo y nos llama una iglesia gloriosa. Salud integral. Sabes que tú y yo somos administradores y principalmente, y puedes usar tus dos manos conmigo, somos administradores de las cosas, cuestiones del cuerpo, física. Y ahí podemos hablar de hábitos, de salud, de tiempo, de alimentación, de toda esta parte mental y corporal física de nosotros. Y la mano izquierda la puedes levantar también. Y esta es que somos administradores de todas las cosas espirituales. Y la Biblia habla sobre dones, sobre misterios de Dios y que tenemos que ser hallados fieles administradores. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque Dios te va a pedir cuentas de cómo tú estás administrando tu vida, cómo estás administrando tu cuerpo, cómo estás administrando, ah, cómo estás administrando todo lo que Él te ha confiado: finanzas, familia, salud. Y nuestro desafío tiene que ser el que Dios nos encuentre fieles. Nuestro trabajo es ser fieles. El de Dios es bendecirnos, pero el nuestro es ser fieles. Entonces, la parte emocional es parte de lo que tú y yo tenemos que administrar. No sé si te ha tocado por allí o vienes de algún tiempo en el pasado donde las emociones eran como igual a inmadurez. Es una persona muy emocional. Creo que hay que redefinir algunos conceptos. Emocionales somos todos. Alma mía, alaba a Jehová. David le estaba llamando a sus emociones. Cómo hay que alabarle con salterio, con arpa, con címbalos resonantes, todo lo que respira alabe al Señor. O sea, David entró danzando, bailando a Jerusalén con el arca del pacto, a un Mare Masbil delante de tu presencia. Hay una pasión involucrada, hay emociones involucradas. O bien, como la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Ahí están las emociones. Como el propio Elías, después de degollar 850 pues, de profetas de Baal y de Acera, termina deseando morirse. Estaba tan, un ataque de pánico tan triste, deseaba morirse.
Ok, no nos vayamos tan lejos o tan la parte vana humana. Vámonos a Jesús, el Hijo de Dios. En el Getsemaní tenía un ataque de pánico diciendo, no quiero, hágase pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y llamó a sus tres amigos, Pedro, Jacobo, Juan, porque no quería estar solo. Tenía una tristeza como para morirse. Somos emocionales y no tiene nada de malo en esto. Lo que tiene de malo es no poder controlar, resolver, conocer, dominar nuestras emociones. Y la pregunta inicial es, ¿cómo entonces gobierno, no reprimo, gobierno mis emociones? Y quiero usar este texto. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Esto quiere decir que cuando tú y yo conocemos, nos conocemos a nosotros mismos, conocemos las cosas, hay un entendimiento, una comprensión. Qué terrible es no saber bien lo que está pasando en nuestro mundo interior. Como cuando a un niño le preguntas, ¿por qué lloras? Y te contesta, no sé. Qué terrible es no poderle poner nombre a lo que sentimos, a lo que nos está pasando. Inteligencia emocional comienza con conocernos mejor a nosotros mismos. Ahora vamos a conocer entonces las emociones. ¿Sabes qué? Esta es una rueda de emociones. Me encuentro aquí con 7 principales categorías de emociones y me encuentro con 5 emociones por cada una de estas categorías. Quiere decir que hay alrededor de 35 emociones que están allí presentes, que están ahí en mi vida. Algunas tienen que ver con el miedo, otras tienen que ver con la felicidad, otras tienen que ver con el amor, otras tienen que ver con el enojo, otras tienen que ver con la tristeza. Ahora puedes imaginar, viendo esta rueda de las emociones, pues cómo es normal que una persona que no ha desarrollado conocimiento sobre sí mismo, inteligencia emocional, pues le está pasando algo y no sabe identificar cuál es la emoción de por medio. Son tantas que no sé cuál identificar. O bien no estoy identificando la correcta. Tal vez le puedes tomar un screenshot por allí o una foto, o puedes ir a Google y ponerle ahí rueda de las emociones y vas a encontrar algo muy similar a esto. Ahora, ¿cómo se manifiestan nuestras emociones? Esta gráfica es muy interesante. Del lado izquierdo estás tú, del lado derecho está otra persona. Y lo que nos une, el dinamismo que nos está uniendo son filtros. Allí hay filtros. Hay personas sin filtros, con buenos filtros, malos filtros. ¿Ok? Y entonces, primeramente está nuestra parte pública. A esta parte pública le vamos a poner un porcentaje, por favor. Y la parte pública es el 10%. Es decir, lo que yo estoy dejando que otros vean de mí solo es el 10%. Normalmente tengo filtros allí y digo, esto quiero que lo veas de mí, esto no quiero que lo veas de mí. Esto te lo muestro, esto no te lo muestro. Puedo estarme muriendo por dentro, pero yo voy a sonreír, voy a mostrar la mejor cara que pueda. Ahí es donde entran filtros, porque solo te estoy mostrando lo que quiero que tú veas. Es esta parte pública que es el consciente de nosotros. Pero luego viene el privado. Ahora, yo quiero que al privado le pongas el porcentaje 30. Entonces, tenemos el 30% de nuestra vida es privada. Esto está en el subconsciente. Es decir, estamos con solamente un grupo de personas revelando nuestra parte privada, sacando del subconsciente y llevando al consciente esta parte privada. Ahora, el 10% de lo público más el 30% de lo privado suman 40. Es decir,
¿cuánto nos queda para la parte oculta? ¿Cuál porcentaje, qué número nos falta del 40 al 100? Pues sería el 60. Quiere decir, familia, que el 60% de nuestra vida interior es inconsciente, no es subconsciente, no es consciente, es inconsciente y es oculta. Ni siquiera tú a veces sabes lo que hay allí. Y entonces, de esa parte oculta, que es su mayor porcentaje, yo manifiesto emociones. Y a estas emociones les vamos a llamar disparadores automáticos. Es decir, tengo una pistola automática en mi mano. Y de la parte oculta voy manejando, está el 10%, dejo que el copiloto vea mi 10%, ¿verdad? O tal vez hay alguien ahí sentado que ve tu 30% privado, pero hay alguien en la parte de atrás que solo ve tu 10%. ¿Verdad? Y entonces atraviesa un carro, alguien te pita el claxon, hay una situación que manifiesta la parte oculta, manifiesta tus emociones en el inconsciente y ¡pum! Como disparador automático salen a flote, son disparadas. Y entonces tú reniegas o dices una palabra que no debes de decir o tienes una actitud que no deberías de tener. Eso se llaman disparadores automáticos. Cuando azoto la puerta, cuando reacciono y no respondo. Quiero que apuntes esto por allí. Responder es una acción pensada. Es decir, tuve un proceso de pensamiento antes de tomar esta decisión, de tener esta actitud, de decir tal palabra, de responder. Pero reaccionar es una acción impulsiva. Y yo quiero que pienses cuántas veces no respondemos, sino solamente estamos reaccionando. Y escucha esto, todos somos transmisores y todos somos reproductores. Es decir, yo voy a reproducir lo que tú me transmites a mí. Por eso hay una psicóloga que sigo, me gusta mucho, se llama Marian Rojas, que tiene un libro que se llama Persona Vitamina y habla de cómo tú y yo podemos estar cerca de personas que lo que hacen es elevar nuestro cortisol en el cuerpo y nos estresa, corta cortisol, nos hace sentir mal, nos drena la energía, o bien tú puedes estar cerca de personas que lo que hace es elevar la oxitocina. Cortisol corta, oxitocina te da oxígeno, vida, te sientes bien. ¿Por qué? Porque todos estamos transmitiendo algo a otros y también estamos reproduciendo lo que otros nos están transmitiendo a nosotros. Te lo voy a decir de forma más espiritual para que también lo apuntes por allí. Y la forma más espiritual de decirlo es que todos establecemos el reino afuera que llevamos dentro. Todos establecemos el reino que llevamos dentro. ¿Qué llevas dentro? Porque lo que llevas dentro es lo que tú vas a establecer afuera, en donde quiera que tú te desarrollas. Ahora, ¿de dónde provienen entonces estas emociones que se manifiestan como disparadores automáticos? Provienen de experiencias que te detonaron síntomas que conformaron creencias. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos vieron la película de Intensamente? Intensamente uno e Intensamente 2. Aprovecho para promover aquí Legendarios Guadalajara. Top Querétaro, 14 al 17 de noviembre, va a estar buenísimo. ¿Cuántos vieron la película de Intensamente 2? Voy a ir acá al chat. Intensamente uno, Intensamente 2. Y te vas a dar cuenta en Intensamente 2 particularmente de cómo había un arbolito, ¿verdad? Que le llaman identidad.
este arbolito tenía una forma al principio y luego tomó otra fea y luego tomó otra buena, correcta después. Pero este arbolito tenía raíces que llegaban hasta el fondo. Estas raíces llegaban hasta el fondo a pensamientos centrales. Recuerden que lo que felicidad quería hacer era evitar, quería evadir algunos pensamientos, algunas experiencias que detonaron síntomas y decir, no, 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 esto no trae felicidad. Y agarraba la bolita, que era el pensamiento central, y la mandaba al basurero. No sé si alguien me está siguiendo, y la mandaba al basurero. Y entonces quería evitar que esas partes que a felicidad le parecían que no eran buenas, que no tenían que ver con felicidad, que eran malas para Reilly, las quería mandar al basurero. Después se dio cuenta que esto estaba completamente equivocado porque Reilly iba a ser conformada tanto por los momentos tristes como por los momentos de molestia, como por los momentos de ansiedad, como por los momentos de felicidad, como por los momentos de enojo. O sea, todos somos conformados por todas las emociones en conjunto. Y entonces puedes ver en la película cómo de los pensamientos centrales empezaba a surgir el arbolito que conformaba su identidad. Identidad es quién tú eres. Ahora, si estás haciendo apuntes, apunta esto. Identidad es el resultado de lo que crees. Por eso dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen. Por eso la fe es superpoderosa. Tú y yo somos salvos por medio de la gracia. Bueno, somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Fe es la llave que abre la puerta de la gracia. Sin fe es imposible agradar a Dios. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, velo así. Te voy a volverte a poner la gráfica y espero que ahora tenga un mucho mayor, mejor sentido para ti. Mira, está la experiencia, que es una vivencia que tú tuviste. Esta te hizo sentir enojado, triste, ansioso, mal, rechazado, avergonzado, apenado. Eso conformó un pensamiento central que podemos llamar creencia y esa creencia determinó una identidad. Esa creencia, escucha lo que te voy a decir, esa creencia puede ser potencializadora o esa creencia puede ser limitante. Mira, vamos a ir a la Biblia, a la historia del pueblo de Israel queriendo entrar a la tierra prometida y van los dos espías, entre ellos Josué y Caleb. Cuando regresan los dos espías, Josué y Caleb le dicen a Moisés, sí se puede. ¿Qué? Es una creencia potencializadora. Pero los otros días le dijeron a Moisés, no, hombre, nos van a comer vivos, es una ciudad amurallada, tierra de gigantes, ni de chiste. Esa creencia fue limitadora, limitó su potencial. Entonces, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué cosas te has creído porque te pasó algo que te hizo sentir una de las 35 diferentes emociones que hay? Y entonces limitaron tu potencial. Eh, a mí me encantan los deportes. Mi papá es buenísimo en los deportes, aún a sus 65 años. Y recuerdo que cuando jugábamos tenis de niños, o básquet, jugábamos de todo, él siempre me ganaba. Y yo soy competitivo, perfeccionista. Claro que él también, ¿verdad? Es competitivo. Y entonces él me ganaba. Y entonces yo empezaba a frustrarme y empezaba a decir, no puedo, es que no puedo, es que no. Entonces él se enojaba conmigo y decía, no puedes porque estás diciendo que no puedes, porque te estás creyendo que no puedes. Entonces, el mundo sin Cristo dice, repítelo muchas veces y va a suceder. Pues, llámalo, lo estás llamando, lo estás invocando, lo estás atrayendo. Bueno, la Biblia le llama fe, no es pensamiento positivo, es fe. Es que cuando yo me lo creo, cuando yo creo, dice la Biblia, al que cree todo le es posible. Espero que esto te esté bendiciendo, porque aquí tú te puedes detener en esta masterclass y preguntarte, ¿qué he creído que me limita? ¿Y cómo tengo que modificar mis creencias para comenzar a creer correctamente y que mi creencia me potencialice en lugar de limitarme? Mira, esto es para tus redes sociales.
y vas a usar este hashtag que diga seguros en Cristo. Me vas a etiquetar en Instagram, soy @JoseFélixJR y vas a poner emoción conquistada, nivel desbloqueado. Emoción conquistada es igual a un nuevo nivel desbloqueado. Si eres papá, te doy este tip. Enséñales a tus hijos la cultura del esfuerzo. No es tanto aplaudirles y afirmarles con palabras de tú eres el mejor, wow, es increíble, te admiro, hijo, hija, wow, uy, eres mucho mejor que como yo era a tu edad. Es, mu- es más efectivo, desarrolla mejor tu potencial. El decirle, lo hiciste súper bien, estás viendo la recompensa de tu esfuerzo, ya te das cuenta que cuando te esfuerzas, tienes buenos resultados. Y si tú te sigues esforzando en la vida, vas a seguir teniendo buenos resultados. Y vas a ser bueno como eres hoy y vas a ser aún mejor. Tenemos que enseñar la cultura del esfuerzo, porque el esfuerzo dignifica la vida de una persona. Entonces, miedo conquistado es igual a un nivel desbloqueado. Va, ahora qué sigue, ahora qué sigue, ahora qué sigue. Estábamos en verano, fuimos a Estados Unidos, a un parque de diversiones, en una gira vacaciones que teníamos, trabajo, vacaciones que teníamos, y fuimos a un parque que se llama Six Flags en San Antonio. Y en cuanto entramos al parque, el juego que te recibe es uno enorme, te sientas en unas sillas que están colgando, da unas vueltas, o sea, terrible. Este, confieso que yo era el primero en durante meses conquistar ese temor, ese miedo, porque yo dije, yo voy a disfrutar eso con mis hijos, yo no me voy a quedar limitado por mi creencia, yo voy a disfrutar esos juegos con mis hijos. Cuando llegamos al parque, yo estaba decidido a subirme, que no me gusta nada, pero mi hijo de José Gabriel de 10 años le entró este temor. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. A ver, pero ¿por qué? Oye, estabas emocionado, mira, todo el mundo está subiendo. A ver, entonces yo hice una labor, lo separé de todos, que él no se sintiera presionado por nadie más. Yo no lo iba a presionar, yo lo iba a inspirar, yo lo iba a motivar. Yo le iba a decir, yo también tengo miedo. ¿Qué tal si vencemos el miedo juntos? Al final del día, logramos subir, en esos primeros 30 minutos en el parque, logramos subirnos a ese juego súper, súper fuerte. Cuando nos bajamos, yo le dije, ¿estás listo para el que sigue? Aquel, ¿en serio? Ese no, ese no. Hijo, te acabo de subir a ese, ¿estás listo para el que sigue? El punto es que terminó subiendo hacia muchísimos más juegos que yo. Ahora que se llama Superman, se subió como 3 veces. Está loquísimo el juego. Porque miedo superado, nivel desbloqueado. ¿Qué? Desafíate el día de hoy. ¿Qué emoción tienes que conquistar para que tu potencial se empiece a desarrollar de una manera mucho, mucho más fuerte? Déjame paso a algo que no quiero perder. Y es que lo que al mundo le llama inteligencia emocional, la Biblia le llama frutos del espíritu. Estamos hablando entonces de como 35 emociones, se disparan de forma automática por experiencias que detonaron síntomas, que conformaron creencias potencializadoras o limitantes, que conforman mi identidad, es decir, quién soy. Entonces la Biblia dice, hey, vamos a dominar esas emociones. Que estas no te dominen a ti, tú las vas a dominar a ellas. Somos señores y no sirvientes. La Biblia le llama frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Ahí te van 9. 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Antes de que se hiciera famoso en el mundo, posguerra, Segunda Guerra Mundial, la gente, los soldados llegaban traumados de Vietnam, de los países a los que fueron en guerra, y entonces se empezó a estudiar las emociones porque se vio la necesidad. Y apenas en los 60, 70 se empezó a hacer conocido, famoso en universidades de alto prestigio y ya después se hizo más popular
el término inteligencia emocional. Pero en la Biblia hace pues más de 2000 años, en los tiempos de Pablo, a la iglesia de Gálatas escribe los 9 frutos del Espíritu que son inteligencia emocional. Pero ¿a qué te suenan estos 9 frutos del Espíritu? Estos 9 frutos del Espíritu te suenan a rasgos de carácter. ¿Y por qué suenan a rasgos de carácter? Porque dominar tus emociones es igual a carácter. Una persona con carácter fuerte y sólido, manso y humilde como el de Cristo, tiene un buen manejo de sus emociones. Y ahora, voy a generalizar todas las emociones con temperamento. Cuando tú tienes un carácter fuerte, tú puedes manejar apropiadamente tus emociones que conforman el temperamento que tienes. ¿Te gustaría aprender más sobre el temperamento? Es más, ¿te gustaría aprender más de los hábitos que hacen débil o fuerte tu carácter? ¿Te gustaría aprender más de cómo el temperamento es lo que traes aquí adentro, pero la personalidad es cómo se manifiesta tu temperamento en forma social? Todo eso vamos a hablar en un diplomado que está a punto de comenzar la siguiente semana, al que tienes que entrar. 12 semanas súper padres de trabajo para liderar tu vida personal, profesional y familiar. Y tiene que empezar desde la autogestión. ¿Cuál es el fruto del Espíritu número 9 de Gálatas, capítulo 5, versículo 23? Dominio propio. ¿Sabes que cuando una emoción dura más de 90 segundos en tu sistema, tiene el poder para cambiar tu estado de ánimo? Entonces quiero que apuntes esto por ahí. Tú no puedes evitar que la emoción llegue, pero sí puedes evitar que la emoción se quede. Me estoy autopredicando. Yo creo que todos batallamos con un montón de este tipo de cosas. Pregúntate en el día de hoy, miércoles, ¿cuántas emociones estacionaron en ti? O sea, tenían que solamente ser como el tren que se para en la estación, pero luego le sigue, pero se estacionó, se quedó, le diste vueltas, lo masticaste, lo rumiaste, lo repensaste, lo lloraste, lo reíste, lo comentaste, lo publicaste en redes sociales, le diste tanto lugar. ¿Qué, qué buenas oportunidades pudiste haber perdido por estar sumergido en ese mar de emociones? No podemos dejar que esas emociones nos gobiernen a nosotros. Ahí te va otra cosa que te voy a enseñar en el diplomado completo. Las emociones se sujetan a la mente, no la mente a las emociones. Es que sentí, dice la gente, o sea, sentiste y por eso pensaste y por eso hiciste, estás súper mal. Porque pues yo siento que ya no te amo, no, espérate, y lo que crees, tus convicciones, principios y creencias tienen que ser más fuertes que lo que sientes. Entonces viene Dios y dice, dominio propio, que en el original significa pensamientos templados, es decir, control sobre lo que piensas. Entonces dice la Biblia, y vas a tener la mente de Cristo. Con la mente de Cristo, yo gobierno sobre mis emociones y entonces mis acciones serán las acciones correctas. ¿Te das cuenta? Y se lo digo también a cristianos que están acá conmigo. ¿Te das cuenta que no solo es tener dones espirituales y no solamente es tener dones del Padre y no solamente es tener un ministerio y no solamente saber predicar o hablar en público o saber dirigir a otros o amar mucho a Dios? O sea, Dios nos ha dado esto también en su palabra para una salud integral y que vivamos una verdadera prosperidad. Porque yo puedo tener todos estos dones, pero ser insaludable. Y déjame decirte esto, solo lo sano crece. ¿Quieres crecer? Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Quieres una mejor economía? ¿Quieres una familia, un matrimonio para toda la vida? ¿Quieres ser más exitoso en tus emprendimientos, empresas, trabajos? ¿Quieres tener un ministerio que dé muchísimo fruto para darle la gloria a Dios? O sea,
el plan de Dios es que tú seas fructífero, fructifica, multiplica, llena, sojuzga y enseñorea la tierra. Ese es el plan de Dios. O sea, el Padre se glorifica cuando tú le das mucho fruto. Para hacerlo, tenemos que administrar, gobernar, manejar mejor nuestro mundo interior, cuerpo, alma y espíritu, que incluye nuestras emociones. Yo sé que han leído este verso muchas veces y estoy a punto de llegar al momento cumbre de esta masterclass que espero estés disfrutando. Ya lo has leído. Salmo capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, ojo, y en su ley medita de día y de noche, deleite y medita. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no marchita, en todo lo que hace prospera. Escuchen, tú puedes tener emociones que son como un arbusto en un desierto, no dan sombra, no tienen un propósito mayor, o como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto se da a su tiempo y su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Yo no sé si aquí hay personas que todo lo que hagan quieren que prospere. Yo quiero que todo lo que haga prospere. Yo quiero que todo, yo levanto mis dos manos, los dos pies y la lengua, yo digo, yo quiero que todo lo que yo haga prospere. Bueno, pues eso está detrás de dos cosas. La primera es la mente que piensa en lo correcto y esto es meditar en la ley. Todo lo que es digno de alabanza, en esto debemos de pensar. Pregúntate, ¿en qué estoy invirtiendo mis pensamientos? ¿En qué estoy invirtiendo mi mente? Ahora, número dos, el corazón. La mente piensa, el corazón siente, el corazón se deleita en la ley de Dios. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Familia, si tú y yo conquistamos lo que piensa nuestra mente y siente nuestro corazón, todo lo que hagamos va a prosperar. Proverbios dice que como es el pensamiento y dice el corazón de una persona, así serán sus obras. Si tú y yo conquistamos lo que pensamos y si tú y yo conquistamos lo que sentimos, todo lo que hagamos va a prosperar. No sé si tú quieres aprender, desarrollar más de esto conmigo. Vamos a arrancar el siguiente miércoles en este mismo horario, el diplomado que te va a cambiar la vida, poderosísimo, con principios poderosos que no fallan, que te van a llevar a una mayor prosperidad integral en todas las áreas de tu vida. Te dije al principio, y con esto voy a empezar a cerrar, dije al principio que somos ciudadanos del reino de Dios. El reino está en nosotros. Y como ciudadanos del reino de Dios, tenemos que tener las emociones de un ciudadano del reino. Hay tres principales emociones dañinas, pero hay tres emociones del reino que las contrarrestan y te dan la victoria. Y te lo voy a poner en la pantalla. No lo podemos desarrollar a detalle, lo vamos a desarrollar en el diplomado Lidera. Esto no está en ningún libro. Por favor, nadie lo vaya a publicar antes que yo. Romanos 14, versículo 17. Acá está atrás. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia está relacionada con la culpa, que es tiempo pasado, que me genera dolor, amarga mi espíritu. Yo ocupo una promesa de Dios ahí, que es Lucas 6:37. ¿Qué acción tengo que tomar
para poder resolver la culpa del pasado y saciar la sed de justicia. Se llama perdón. Y hay diferentes prácticas, clases, formas del perdón. Paz, justicia, paz. El reino es más que comida y bebida. No te vas a saciar. Mira, tú puedes tener los mejores hábitos del mundo. Tú puedes leer los mejores libros de autoayuda. Tú puedes ir 20 años seguidas sin parar a terapia. Pero si tú no tienes la justicia de Dios dada por el Hijo que vino a pagar el precio por ti, no va a haber culpa que pueda ser sanada si tú no recibes el perdón de Dios a través de nuestro Hijo, de su Hijo Jesucristo. Luego, la paz os dejo, la paz os doy, la paz se recibe. La paz resuelve el problema de la vergüenza, de la frustración, del presente que te tiene desanimado porque otra vez no salgo de esta, estoy bien frustrado, no resultó que lo que esperaba. Juan 14:27. Establece límites. Voy a dejar que esto me afecte, esto no, de esto aprendo, esto es circunstancial, esto es relevante, esto es un accidente. Límites. Yo tengo límites. Escucha, si no está en tus manos, que no esté en tu mente. Y hay cosas que no están en nuestra capacidad para resolver. Jesús viene y dice, no te preocupes por nada. Mira las aves, mira los lirios del campo. O sea, ¿cuánto más tú que eres mi hijo? Yo te voy a cuidar, proveer, proteger, dar absolutamente todo lo que necesites. No te preocupes por nada. Y ahí vamos nosotros, a andar preocupados. Hay que preocuparnos menos y orar más. La oración pone nuestros pies sobre la tierra y eleva nuestro espíritu al cielo. Nos da una perspectiva de Dios en el asunto natural y emocional que podemos estar viviendo. Pero mira, el futuro es el gozo del Señor. Felicidad es un momento, gozo es un estado permanente. Felicidad es algo que interpreto con la actitud del momento, pero es un sentimiento del presente. Pero el gozo es un estado permanente, es el gozo de nuestra salvación. Tú y yo podemos sentir temor sobre el futuro, pero el perfecto amor echa fuera todo temor y no va a haber inseguridad en nuestra vida, no va a haber ansiedad, no va a haber frustración del presente, pero no va a haber ansiedad del futuro. Miqueas 7:7 es la promesa que te tienes que abrazar. ¿Y cuál es la acción que puedes tomar? Analizar. Tienes que aprender un proceso de pensamiento correcto. Hay 5 canales de interpretación. Métete al diplomado de liderazgo. 5 canales de interpretación. Y hay cosas que estás interpretando sentimentalmente por el canal de los sentimientos, cuando deberías estarlo interpretando pensante, intelectualmente, lógicamente. No, no, esto es lógica, esto no es sentimientos. O imagínate, no, esto no es sentimiento, sino es lógica, esto es contexto. Yo tengo que saber leer el contexto, el ambiente, hacer un proceso de pensamiento adecuado, proceso de análisis correcto. O imagínate que no fuera contexto y fuera sentimiento y tu esposa ocupa ese sentimiento de parte tuya y tú estás todo lógico. O sea, ahí estás interpretando por los canales equivocados. Todo esto lo conquistas con inteligencia emocional, lo conquistas con dominio propio y carácter, lo conquistas con conocimiento, revelación y manifestación. No solo es conocer, es también que se te sea revelado y entonces lo puedas manifestar en absolutamente todo lo que hagas. El mundo natural y espiritual, el cuerpo, alma y espíritu. Todo esto está a nuestra alcance. ¿Por qué, familia? Porque Dios quiere darte esa vida eterna de Juan 3:16, pero Dios también quiere darte la vida abundante de Juan 10:10. El propósito de Dios al salvarte
no fue solo que te fueras al cielo. El propósito de Dios al salvarte es darte una vida en abundancia aquí en la tierra. No sin broncas, no sin problemas, no sin retos, no sin desafíos, pero sí con todas las herramientas, con su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, con todas las capacidades, con sabiduría, una cosa es inteligencia, otra sabiduría, un espíritu superior como el que estaba sobre Daniel, para que tú puedas abundar en todas las cosas aquí en la tierra. Por eso tenemos que convertirnos en esos líderes de nosotros mismos y también líderes que manifiesten todo esto en todos los ámbitos en los que se desarrollan. Escanea este código QR que está en la pantalla. Tienes que entrar a este diplomado. Estamos a punto de cerrar el grupo. Vamos a estar los miércoles 8 de la noche, hora centro de México. Entra al chat, recibe más información que tenemos para ti. No te pierdas la oportunidad. Sabiduría bíblica aplicada al liderazgo personal y profesional. ¿Qué decirte esto? Dios quiere que tú seas prosperado, que tú seas bendecido. No solo que te vayas al cielo, sino que en esta tierra tengas paz, en esta tierra tengas justicia, en esta tierra tengas gozo. Y quiero decirte esto que siento en mi corazón. Hay gente en Cristo, pero que no está disfrutando su vida. Hay gente que conoce a Dios, conoce la Biblia, va a la iglesia, pero no está disfrutando su matrimonio. Y Dios quiere que tú puedas disfrutar de todo lo que Él creó para nuestro deleite, para nosotros. Y hay principios que si tú los cumples, los aprendes, los pones en práctica, te van a llevar, te van a guiar hacia esa vida en abundancia en Cristo Jesús. Escanea el código QR, también está por allí en todos los chats y no te quedes fuera. Gracias por conectarte a esta masterclass. Me encantaría leer algunos comentarios en los chats antes de desconectarnos. Espero que haya sido útil, que lo pongas en práctica, que lo aproveches. Y que de verdad seas desafiado a entrar al diplomado. Dame la oportunidad de por 12 semanas caminar juntos para conquistar esto y más en todas las áreas de tu vida. Temas como resolución de conflictos, principios de comunicación efectiva, a saber cómo armar proyectos y ejecutarlos, cómo tener relaciones humanas saludables, y mucho más, mucho más. De verdad que la vamos a pasar súper, súper bien. Gracias a los que están comentando ahí en el chat. Nos vemos, familia. Les mandamos un abrazo fuerte a todos. Oramos por sus vidas, que Dios les bendiga y gracias por compartir la mesa el día de hoy con nosotros. Nos vemos en el diplomado Lidera la siguiente semana. Vaya a todos, bendiciones.